que nosotros no hemos quitado. Fíjense que vaya, hoy me sirvió todo esto porque hoy estuve hablando con una muchacha que era católica, hoy que estuvimos ganando almas y ella estuvo bien, o sea, receptiva, pues escuchó. No me salió así con la espada de Satanás, pero porque ella había sido bautista, había sido cristiana y hoy está en el catolicismo, como la le pasó como le iba a pasar a un hermano por ahí. ¿Ah? Segunda de Pedro 1:21. Sí, se hizo católica, dice, porque vio de que los sacerdotes, dice, que estudian años sacrificándose, pobrecitos, dice. Y los evangélicos hoy todo el mundo dice que quizás ni son estudiados, dice, y todos quieren poner iglesia en las casas, dice. Y entonces ya parece más como que son tiendas que van corriendo, ya como que son vividores, ¿verdad? Entonces eso le molesta. En parte le doy la razón, ¿verdad? Porque todo el mundo hoy quiere poner iglesia, ni siquiera son pastores. Yo no digo que sea necesario que por fuerza tiene que haber estudiado en un instituto de teología. Pero en países como Guatemala, por ejemplo, eso está regido por la ley, que va a ser pastor tiene que ser alguien que tenga un título. En parte ayuda, ¿por qué? Porque no se evita un poco que sea por puro comercio, ¿verdad? Solo para sacarle Cristo a la gente. Y también se evita la proliferación de sectas, ¿verdad? Porque como cada quien solo abre su casa y dice que vamos a tener culto, y abre la Biblia y comienza a hablar un montón de cosas, pero no sabe uno si están interpretando bien o mal, ¿verdad? Pero yo le explicaba a ella de que esa no es como una razón tan de peso como para dejar el cristianismo. Porque si a esas nos vamos, le digo, a ver el testimonio de la gente, cómo quedan todos los casos estos de abusos de menores, ¿verdad? Que se destapó una bomba total, hermano, de que los sacerdotes estaban violando a niños por causa del celibato y que no les permiten a los sacerdotes casarse, y un montón de cosas que son antibíblicas totalmente. Entonces yo hasta le hablé sobre estos libros apócrifos a la muchacha, le mencioné el tema de María, y todo lo tengo fresco como lo he estado enseñando. Entonces si usted se pone las pilas, bueno, por lo menos los que evangelizamos, ¿verdad? Pongamos mucha atención, sabemos que a nosotros nos va a servir mucho. Alguien que nunca le habla a otra persona, quizás dice, ¿para qué estoy viendo eso? Si no me interesa. Claro, si usted no se dedica, ¿qué le interesa conocer más de la Biblia? Pero si usted, por lo menos a sus vecinos o a alguien, le insta, usted sabe que tarde o temprano le van a sacar la Biblia, le van a decir, esto no es así, usted está equivocado, usted sabe que va a tener necesidades de conocimiento. Yo les decía en la mañana, lo concientizaba, esto no se trata de que esté divertido, pues, de que ay, esto no lo sentí aburrido, de que no se trata de que, si yo puedo hacer las de Hazael, aprenderme un montón de chistes, decírselos y usted salió contento de que se aprendió un nuevo chiste, pero no se trata de eso, se trata de escuchar palabras de Dios, ¿verdad? Y de que aprenda realmente algo que le va a servir. Y les decía yo en la mañana, mire, es como cuando usted va a la escuela o a la universidad. No me va a decir que a todo el mundo le gusta todo lo que se mira ahí, que la mayoría de cosas son hasta tediosas a veces. Ay, tanto trabajo, ay, si yo ni le entiendo esto. Pero uno sabe que le va a servir en la vida, por lo tanto se esfuerza en aprenderlo, porque si no, no va a tener un buen trabajo y va a andar jalando bultos en el mercado. ¿Por qué? Porque no se prepara. Yo no digo que no sea un trabajo digno, pues, pero hermano, uno quisiera un trabajo más tranquilo. ¿Qué necesita? Sudar la gota gorda, de quedarse, levantarse temprano para estudiar. Pues es igual con las cosas de Dios. Usted, este conocimiento le puede ser un poco aburrido, pero usted sabe la importancia que tiene para la obra de la paz y la unidad. Vamos a leer entonces segunda de Pedro 1:21. Desde el 20 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra. Inclina nuestro corazón, nuestros oídos a tu palabra, que podamos, Señor, ser fieles en escucharte, en vivir la palabra. Señor, bendice también las clases del Colegio de Teología que se está llevando a cabo en esta iglesia. Bendice a los alumnos, los hermanos que se están preparando. Ayúdalos a no rendirse. Sabemos que es un camino difícil el que han emprendido, pero Señor, dales mucha sabiduría. Ayúdanos a seguir creciendo, numérica y espiritualmente en todas las áreas.
Gracias por todo lo que nos ha dado hasta este momento y por lo que nos seguirá dando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Amén. Hermano, dice acá que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que hay una verdadera interpretación de la Biblia, pero esa interpretación la da el mismo Espíritu Santo. Y dice la Biblia que la clave para entender la misma Biblia es que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Usted no puede ser carnal y pretender entender las Escrituras. No la va a entender, porque el Señor Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios entenderá si esta doctrina es mía o no. ¿Qué quiso decir con eso? Que solo si estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me diga, puedo entender la Biblia. Porque si no, un versículo que vaya contra mi vida pecaminosa, yo lo voy a tratar de entender de otro modo, porque no me conviene entenderlo como realmente es, porque como va en contra de lo que estoy haciendo. Pastor, y será tan así. Yo creo que quizás otra cosa quiso decir el Señor. Así me pasó anoche en el Guanachapín. Ahí estaba yo y un hermanito ahí de esos pleitistas, y siempre que yo digo algo, como estoy a veces que los hermanos me hacen preguntas, cuando yo les digo algo siempre está parando la oreja y después me agarra. Mire, y eso que usted dijo, y yo no estoy de acuerdo, por esto y lo otro. Y mire que cada cosa que me va diciendo, yo les contesto. Mire, vaya, mire lo que dice acá. No, pero es que ahí no quiere decir eso. ¿Y qué quiere decir entonces? No, que, porque me decía él, mire, es que eso de que la batalla del diablo, mire, aquí dice, mire, y luchó Miguel y sus ángeles, o luchará contra Satanás y sus ángeles. Pues sí, pero esa no puede ser una lucha, así me dice, de que cuerpo a cuerpo. Bueno, cuerpo a cuerpo no, porque no tienen cuerpo, son espíritus, le digo. Pero ahí habla de una batalla, sí, pero no puede ser una batalla. ¿Y por qué no puede ser? Y no ahí dice que es una batalla, porque es una guerra. ¿Qué entiende usted por batalla y por guerra? Que hay batalla y hay guerra. Pero es que usted cree que así con pistola, me dice yo no he dicho que ni con pistola ni con espada, yo no sé qué es, pero de que hay lucha, hay lucha. ¿Y cuándo va a ser? Me dice, eso va a ser a mediados de la tribulación. No, si eso ya fue, porque ya allá arriba ya el diablo ya lo echaron y que no sé qué, y ahora está en las esferas celestes. Vayan, eso confirma lo que le estoy diciendo. Que ahí en las esferas celestes que usted me está diciendo es donde se va a dar esa batalla a mediados de la tribulación, y el diablo descenderá sabiendo que le quedan 1260 días nada más, o sea, la otra mitad de la tribulación, y va a comenzar a perseguir a la mujer que es Israel. Mira, aquí lo dice, ¿ves? Sí, pero no, ¿qué? Pues, o sea, sí, allí lo dice. No, porque es que eso tiene que ser, vaya, digamos que es así como usted lo dice. ¿Tiene algún texto de apoyo que me pueda enseñar? Todas las 5 vocales me dice, I, O, U. No, al final termina aceptando que no tiene base bíblica, pues. Entonces, hermano, no podemos defender lo indefendible, ¿verdad? Pues por eso es necesario conocer. La Biblia no es de interpretación privada. Yo le decía a este señor, mire, es que la Biblia se interpreta sola. La misma Biblia va diciendo lo que significa la otra cosa que dice acá, lo va confirmando, pues, con abundancia de textos. No tenemos por qué inventar. Aquí dice que ninguna de las profecías de la Escritura es de interpretación privada. Hay una verdadera interpretación. Esa interpretación la da Dios a través del Espíritu Santo a personas espirituales, y tomando de base solo escrituras inspiradas por Dios. ¿Y cuáles son las que no son inspiradas? Las de los libros apócrifos, los libros que tiene además la Biblia católica. Y también el libro de Mormón, y también razonamiento a partir de las Escrituras, y también usted puede vivir para siempre en el paraíso, y también la Atalaya y el despertar, y la perla de gran precio, y todos esos libros de las sectas. Todos esos libros no son palabras de Dios, son interpretaciones que ellos dan, y unas hasta ridículas, como cuando los mormones dicen que Jesús vino a América, ¿verdad? O sea, cuestiones así, hermanos, son bueno, diría yo que quizás ni tomarle importancia, pero la verdad es que tenemos que darle la importancia de vida, en el sentido que esas sectas andan evangelizando, y si uno no sabe cómo refutarles, uno pues es una iglesia débil. Déjeme decirle que esta iglesia apenas tiene 7 meses, hermano, y el crecimiento que hemos tenido es un crecimiento aceptable. O sea, yo cuando hablo con otros pastores, ¿verdad? Ahí comentamos, pues, y me dicen, 7 meses, 7 meses.
Y yo no es que me esté jactando, yo les digo cabal la cifra. ¿Para qué vamos a inflar la cifra? 200 tenemos porque digo que en un mes llegaron 200. Pues si los mismos 40, sumen todos los puntos y nos da una asistencia de 500 miembros en el mes, ¿verdad? Pero no se trata de hacer ese tipo de operaciones para salir en caballito blanco. Pero ¿saben? En 7 meses, yo a veces me dicen, mire pastor, ¿y por qué no predica usted casi así cuestiones prácticas, ¿verdad? O sea, de la familia. Bueno, hay un culto de la familia que lo predica el más Estanislao, pues, y son cuestiones prácticas, ¿verdad? De la vida cotidiana. Y yo de vez en cuando predico de eso. Pero es que ahorita estamos todavía poniendo las bases de la iglesia. ¿Y cuáles son las bases? La palabra de Dios. Primero, esa es mi manera de verlo. Tengo que enseñarles sobre cada uno de esos grupos, de esas sectas, uno por uno. Ya vamos terminando la iglesia católica. Ya en la mañana fuimos a votación y la mayoría dijo que en la siguiente secta, entre los mormones y los testigos, la mayoría dijo que los testigos primero y que los mormones después. Así que ya el otro domingo comenzamos a estudiar los testigos de Jehová. Quién los fundó, cuándo se fundaron, cuáles son sus creencias y los versículos que ellos utilizan para atacarlos y cómo contestarles. ¿Qué tal si el testigo de Jehová viene ahorita y le saca a usted aquel versículo que dice: si me amarais, dice, os regocijaríais, os alegraríais, que os he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo? Y nosotros decimos que los tres son iguales, y ahí Jesús dice que el Padre es mayor que él. ¿Cómo le contestaría eso al testigo? O si viene el testigo de Jehová y le dice: no, mire, Jesús no es Dios, porque mire, aquí cabalito claramente dice que llegó un hombre y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Entonces ahí Jesús aceptó que no era Dios. ¿Qué le contestaría a usted? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? Ahorita solo así, a quemarropa, ¿va? Digamos que yo soy el testigo de Jehová y los agarro en curva y les hago esa pregunta. Contesten. Por lo primero que decía, era mayor en gloria. Por lo primero. Ajá, mayor en gloria o en deidad, en divinidad. En gloria. En gloria. Bárbaro. Me parece que usted estudia teología. Tal vez se inscribe en el otro ciclo más abajo. Ajá. ¿Y lo segundo? En la segunda vuelta se quedó, perdió en la segunda vuelta. otra pregunta, vamos a ver qué tan cerebro es. Ajá, que dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: ninguno, ¿por qué me llama bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Entonces ahí Jesús aceptó que no era Dios. Incluso aceptó que no era bueno. ¿O no dice así el versículo? Así dice. Ya no me acuerdo. Pero así dice. No, lo que pasa es que todavía no hemos llegado a los testigos. El otro domingo, no toman ansia. Pero yo espero que vengan, porque si no vienen, se lo van a aprender. Todos estos conocimientos, hermano, van a fortalecer la iglesia. Después, cuando ya usted tenga buenos argumentos, buenas zapatas, buenos fundamentos, ¿verdad? Zapatos no. Zapatas, ¿verdad? Cuando ya tenga usted buenos fundamentos, entonces vamos ya a comenzarle a predicar otro tipo de mensajes, ¿me entiendes? Más así, más prácticos, de que mire, pórtese bien. Trato de hacerlo, o a veces meter algunas cositas. Los días viernes se prestan para eso, ¿verdad? En Génesis vamos a hablar muchas cosas prácticas también. Ahorita porque estamos en los primeros 2 capítulos que son pura teología, pero los días miércoles vamos a combinar lo que es estudio bíblico con predicación, ¿me entiendes? Porque el libro de Génesis, como es a base de historia bíblica, se presta para la edificación del espíritu, para la parte moral, tantas cosas éticas, morales y hermosas que hay ahí. Las vamos a ver, ¿verdad? En su debido momento. Pero ahorita me interesa, hermano, que usted tenga fundamento y tenga base. Aquí dice: bueno, pero para que no se queden con porque ya quedaron así, ya el otro domingo probable ya no vengan, sino que anden metiendo atalayas ahí con cartelón. Es que Jesús quería que ese hombre no le dijera maestro, porque maestros eran los rabinos que andaban, los escribas y fariseos. Y él quería que le llamara a Dios. Y le dice: ninguno hay bueno sino solo Dios. Le dijo. ¿Qué le estaba queriendo decir? Que si tú me llamas bueno, entonces me tenés que llamar Dios, porque solo Dios es bueno. Pero un simple rabí, un simple maestro, no puede ser bueno.
Ahora, si nosotros decimos, ahí Jesús estaba aceptando que no era bueno, ¿cuál sería lo contrario de bueno? Malo. Y si Jesús era malo, ¿hubiera servido de algo su sacrificio en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados? No, porque el libro de Hebreos dice que Él era santo y sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. ¿Y no es eso ser bueno, no? Buenísimo, puro, perfecto, santo. Nadie más como Él. Amén. Entonces cuando le dijo, ninguno es bueno, sino solo Dios, no le estaba diciendo que Él era malo, le estaba diciendo que era Dios. Y si usted no cree que Jesús es Dios, solo lea Romanos 9:5, Tito 2:13, Primera de Juan 5:20, Juan 1:1 combinándolo con Juan 1:14, Isaías 7:14, Isaías 9:6. Y ahí usted se va a dar cuenta que Jesús es Dios. ¿Ah? Mire qué bonito, ¿verdad? Cuando uno conoce estas cosas, pero sin uno conocer nada, por eso es que muchos cristianos, como esa hermana, se vuelven al catolicismo o se hacen testigos de Jehová, porque no ha habido alguien capaz de enseñarles y de ponerle bases doctrinales para que no se pierdan. Entonces la escritura aquí dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Yo decía algunas razones por las cuales no aceptamos los libros apócrifos o que no son canónicos, no son inspirados por Dios. Número uno, que Jesús no citó esos libros nunca dijo, como dice Baruch, como dice Judith, Él nunca los citó, tampoco los apóstoles lo hicieron. Y como prueba de ello está Lucas 24, versículos 27 y 44. Lucas 24, versículos 27 y 44. La segunda razón era que no son inspirados por Dios, porque los libros inspirados tienen un sello. Y en qué se pueden conocer es que utilizan mucho la frase, así dice Jehová, habló Jehová, o vino a mí palabra de Jehová. Y nosotros, yo les leía por la mañana, ¿verdad? Que 3.800 veces aparece esa frase en todos los libros del Antiguo Testamento. Mas en esos libros apócrifos no aparece esa frase, sino que por el contrario, tanto en 2 de Macabeos 15, del 37 al 38, como en el libro de Eclesiástico, en el prólogo del libro, ahí en ambos libros dice de que esos libros no son inspirados por Dios, sino que prácticamente en 2 de Macabeos 15, del 37 al 38, el autor hasta se disculpa si el libro le ha quedado mediocre. Imaginen cómo el Señor va a hablar así, ¿verdad? Miren, 2 de Macabeos 15, del 37 al 38. Pastor, dirá usted, ¿y eso cómo se come? Es un libro de la Biblia católica. ¿Quiere usted comprobar lo que le estoy diciendo? Compre una Biblia católica. No le queda de otra, ¿verdad? O algún católico pídase la que él la regale, de todo modo Dios no la lee. Entonces pídale que la regale, ¿verdad? Y estúdiela, porque así usted va a poder contestar, hermano. Sobre todo, ya le dije, cuando usted quiera traer a alguien a la iglesia y le dice, yo soy católico, soy testigo, va a tener argumentos, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que yo intento. Allá usted si desperdicia esta oportunidad que puede ser única en su vida. Le digo porque yo tengo años en el Evangelio y he andado por un montón de iglesias y nadie quiere enseñar estas cosas. Porque dicen que la gente no lo va a entender. O porque dicen que es muy aburrido. O porque eso no interesa. Dicen. Lo que pasa es que algunos pastores tienen miedo que la congregación sienta hambre de palabra y que conozcan, porque tienen miedo que si un miembro va, se mete con todo en la palabra y puede llegar a saber más del pastor y le van a quitar el puesto. Ese es el gran miedo que tiene. A mí no me da miedo nada porque yo sé que el que me ha puesto es Dios. Y cuando Dios diga, te vas, ¿verdad? Así que, y mientras Dios diga, aquí vas a estar, aquí vamos a estar. Entonces dice que nunca la profecía de la Escritura fue inspirada por hombres, sino por Dios. Como les decía, estos libros, en vez de decir, así dice Jehová, decía, yo me esforcé por escribir esto, pero allá si me quedó mal hecho, ay, discúlpeme, no puede ser inspirado. Una tercera cosa es que no son proféticos estos libros. ¿Por qué? Porque no fueron escritos por profetas o portavoces de Dios. Quiere decir que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por profetas, portavoces de Dios. ¿Quién escribió los primeros 5 libros? Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Quién escribió Josué? Josué. ¿Quién escribió los libros de Samuel? Samuel. Reyes, se cree que parte pudo haber sido Jeremías, ¿verdad? Parte el mismo Samuel. Y así, hermano, Esdras lo que hizo fue compilar o recopilar los libros que ya estaban escritos y él fue el que hizo el primer canon del Antiguo Testamento. O sea que Esdras fue uno de los que le debemos
varios libros en uno. O sea, él reunió, este es inspirado, y los juntó todos. Así fue como se fue formando el Antiguo Testamento, hermano. ¿Entiendes? David escribió unos salmos, ¿verdad? Salomón escribió algunos libros como Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son de Salomón, hermano, ¿verdad? O sea, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por profetas de Dios, portavoces de Dios. Fueron escritos después, fíjense bien, lo que son, me refiero, lo que son los libros apócrifos, esos libros que están de más, fueron escritos después de la época de Esdras y Malaquías. Estos libros. Y Malaquías es el último libro que tenemos nosotros en nuestra Biblia del Antiguo Testamento. Estos libros demás fueron escritos después de la época de Esdras y Malaquías. Fueron escritos aproximadamente entre el año 200 y el año 30 antes de Cristo. Yo les expliqué en la mañana que en el Antiguo Testamento el tiempo venía para atrás. 500, 400, 300, 200, 100, hasta llegar al año 0. Y del año 0 comienza 1, 2, 3, o sea, se va sumando. Pero allá no. Del año 0 para atrás era al revés que venía el tiempo. Por ejemplo, Abraham fue antes que Moisés. Y Abraham es del año 2000 y Moisés del año 1400. O sea que el tiempo venía contándose para atrás. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces acá vemos de que estos libros fueron escritos entre el 200 y el año 30 antes de Cristo. Ya no habían profetas. Una prueba es que, por ejemplo, un escritor llamado Josefo, fíjense bien, Flavio Josefo Vespasiano, un historiador judío, dijo que los profetas fueron desde Moisés hasta Artajerjes el persa, que vivió este Artajerjes el persa entre el 523 al 465 antes de Cristo. Fíjense bien, quiere decir que los profetas fueron entonces desde Moisés, año 1400, ¿verdad?, hasta el año de Artajerjes el persa, cuyo gobierno duró del 523 al 465 antes de Cristo. Todo ese periodo, desde 1400 podemos decir hasta el 400, así lo puedo para redondear. Existieron profetas de Dios y a ellos Dios les iba inspirando las escrituras del Antiguo Testamento. Y estos libros apócrifos se escribieron después de esa época. Entonces no los pudo haber escrito un siervo de Dios, porque ya no había de ese tipo de siervos de Dios. Como Dios ya no les mandaba profetas, comenzaron ellos mismos a escribir libros, porque la gente estaba decepcionada por la persecución, porque habían sido llevados cautivos a Babilonia, y después de eso, y que regresan a su tierra, y que Esdras y Nehemías y Malaquías, Zacarías, Ageo, que son los últimos profetas que hubieron, ya cuando ellos mueren, el pueblo de Israel se queda sediento de más palabras, y Dios ya no inspiró a nadie. ¿Cómo se sentiría usted si le quitan su Biblia? Piensen eso. No tendría palabra de Dios. Imagínense que quitaran todita la Biblia, ¿qué haríamos? Yo les aseguro que más de alguno aparecería comenzando a inventar otros libros. Miren, esta es la nueva Biblia, este es el libro inspirado por Dios, pues para dar ánimo al pueblo, porque no hay que leer, no hay un profeta que nos diga nada, entonces necesitaríamos ir a buscar por otro lado. Gracias a Dios que nosotros todavía tenemos la Biblia. Y los de la tribulación quizás van a comenzar a hacer recogidas de Biblia o van a quemar la Biblia. ¿Sí, hermano? Podría decirse que tal vez los escritores de estos libros no lo hicieron con una intención mala. mala. No, definitivamente no lo hicieron con una intención así de que voy a escribir la nueva Biblia. De hecho, ellos mismos estaban reconociendo que no eran inspirados por Dios. Fue la iglesia cuando se hizo católica, después de que el emperador Constantino dijo, bueno, el cristianismo va a ser ahora la religión oficial del imperio, que se cambiaron todas las reglas. Y los pastores ya no eran pastores, hoy eran sacerdotes, ¿ya? Y ya no eran servidores del pueblo, sino que el pueblo les servía a ellos. Que en una época que los sacerdotes eran señores feudales y el pueblo eran los esclavos que les servían a ellos. Miren qué diferencia, cómo cambió todo, ¿verdad? Porque así era el estilo de los sacerdotes de Roma, de Grecia. La gente les servía y les rendía culto. Jesús dijo, no llamen padre vuestro a nadie. Y la palabra papa significa padre, por si usted no lo sabía. Y dice, y no llamen maestro tuyo a nadie, en el sentido como que lo están glorificando. Porque uno es vuestro padre y uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Sí o no notan? Pero también hay más libros. Claro. ¿Por qué no se tomaron muchísimas maravillas?
Sí, es que estos son apócrifos del Antiguo Testamento. Y los que más abundan son apócrifos del Nuevo Testamento. Pero nadie los tomó en serio esos libros, por las serias errores que tenían. Pues. O sea, estaban dando algunas doctrinas tan alejadas de la realidad que nadie los tomó en serio, ni la misma iglesia. Bueno, de hecho, ni estos libros tampoco. Estos libros fueron añadidos, ya le voy a dar la fecha, ya por 1500 y algo. La iglesia los aceptó con un propósito, para que le sirviera a la iglesia católica para sustentar su doctrina. Porque la gente se les estaba saliendo y se les estaba yendo detrás de Martín Lutero. Porque Martín Lutero les estaba matando el negocio a los demás. ¿Qué tenían todos? Negocio. Eso era la iglesia, sacada de Cristo. Y vino Martín Lutero y les dijo, el perdón no se puede vender, ya Cristo lo dio. Cristo nos justificó de gratis. No, se llama indulgencia. La venta de indulgencia. O sea, el Papa escribía una bula papal, su secretario, eso lo la dictaba. Y decía, perdón total de los pecados por tanto de dinero. Y entonces venía el secretario y ya el Papa lo sellaba con su anillo, ¿verdad? Con su sello. Y Juan Texel se le dieron todas esas cartas de perdón. Y venía él y se paraba en un lugar. Una vez que vuestra moneda cae en mi cofre, saltando va el alma del purgatorio fuera. Y toda la gente quería que sus familiares salieran del purgatorio. Entonces pagaban y les daban el perdón total de los pecados de ellos y hasta del difunto. Entonces todo eso lo hacían los papas porque querían construir la catedral de San Pedro en Roma, que ahí está, ahorita construida. ¿Y qué es lo que hay en la plaza de San Pedro en el mero centro? Un obelisco, el mismo palo ese que aparece en todas las iglesias de los mormones. ¿No se han fijado que en todas las iglesias de los mormones tienen una cancha de básquetbol y un garrote, así, un palo? Allá en Argentina hay otro, obelisco. Ese obelisco es símbolo del órgano reproductor masculino, es un símbolo pagano y está en la mera catedral de San Pedro en Roma, en el mero centro, enfrente de la entrada de la iglesia del Vaticano. ¿Cómo la ven? Alguien entró con cámara oculta al Vaticano y se filtró el video. Por ahí hay videos. Yo tenía, no sé si todavía lo tengo, tendría que buscar, de lo que hay adentro del Vaticano. Unas imágenes grotescas de hombres mezclados con animales, hasta imágenes como de hombres desnudos y mujeres. Una idolatría, hermano, guarida de las aves inmundas, dice la Biblia cuando habla de Babilonia. Allí está todo eso, es una perdición tan horrible, hermano. El diablo está metido ahí en todo eso. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo por esa gente? No, hay que vayan al infierno los católicos. Amén, hermano. Si usted realmente es cristiano, debería de amar las almas. Usted debería de amar lo que Jesús amó, y Jesús amó a todo el mundo. Y si usted no ama a todo el mundo, entonces yo dudo que usted sea cristiano. Revisa su salvación mejor. Póngase las pilas con Dios. Amén, hermano. Miren qué bonita frase. Nos estamos preparando para poderles ayudar. Entonces, hermano, les voy a dar el beneficio de la duda. Por eso no lo habíamos hecho. Porque es cierto, porque tenemos temor. O sea, salir a veces a evangelizar, el peor temor que la gente tiene es que le va a salir un testigo. Y lo va a agarrar como pelón de hospicio. Pero para eso estamos dando acá un estudio para que usted se prepare bien. Fíjense bien. El Talmud babilónico, que es otro libro judío, dice que después de Malaquías el Espíritu Santo se apartó de Israel, dando a entender de que si ya no estaba el Espíritu Santo. Y aquí vimos en 2 de Pedro 1:21 que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, como dice el autor de Macabeo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo ya no estaba, y en esa época cuando ya no estaba el Espíritu se escribieron esos libros, ¿qué podemos decir de esos libros? Que no son inspirados por Dios. Fíjense bien. Primera de Macabeos 3:48 dice así:
Primera de Macabeos 3:48. Dice, y dice la palabra de... dice, en Macabeos, Primera de Macabeos 3:48, desenrollaron el volumen de la ley para consultarlo, lo mismo que los paganos consultaban a sus ídolos. O sea que agarraron la ley de Dios, así como los paganos iban a consultar a sus ídolos, así ellos consultaron la ley, para ver si la ley decía algo que les fuera abierta. Pero ¿por qué no consultaron con un profeta? ¿Por qué no fueron donde Elías, Isaías? ¿O por qué no buscaron a Malaquías, o a Ageo, o a Zacarías, que fueron los últimos profetas? Porque ya todos esos profetas habían muerto. Tuvieron que dirigirse a lo que ya había escrito, a la palabra escrita, porque no había palabra de Dios ya no había profetas, ya no había Espíritu Santo, y lo está diciendo uno de esos libros apócrifos. Fíjense bien, que ellos tuvieron que buscar eso. Perdonen por los segundos que les estoy robando. Primera de Macabeos 9:27 dice así. Fíjense, el otro domingo en la mañana voy a terminar el tema porque me quedaron algunos cabos sueltos. Y en la tarde comenzamos con los testigos de Jehová, el otro domingo. Primera de Macabeos 9:27. Y si no, veanlo en Facebook. Fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Desaparecieron los profetas. ¿Ya? Y lo está diciendo Primera de Macabeos 9:27. Entonces, si no había profeta, ¿cómo hablaba Dios en esa época? ¿Cómo hablaba? Pues igual como le habla hoy Dios a usted. Como ya no hay profeta, ¿por medio de quién habla la Biblia? Por la palabra. Hermano, y esos profetas que dicen que tienen el don de profecía, mire, yo respeto eso. Pero si esa gente lo que habla va contra esto, pues yo le creo a eso. ¿Verdad? La única regla de fe y conducta en esta iglesia es la palabra de Dios. Démosle un aplauso.